Comienza el Dios de cada día. Desde la Diócesis de Coria Cáceres, hoy con el Padre Miguel Ángel Morán. Muy buenos días desde la parroquia de Santa María de la Dehesa, allí en Madrid, y el voluntariado de Nuestra Señora de la Almudena. Nos venimos a el oeste sur, y es que el Señor, por medio de María, nos abraza a todos con la ternura de una madre. Al voluntariado de Cáceres, Nuestra Señora de la Montaña, y aquí un voluntario más para comentaros aquello que está sucediendo en nuestra sociedad y aquello que nos puede llamar la atención para aprender y para que todos nosotros nos vayamos enriqueciendo, porque es muy importante que vayamos creciendo como personas. Y por eso, para crecer como persona, lo primero que os tengo que decir es lo siguiente: Dios te ama. Es que hay que repetirlo una y otra vez, por favor. Antes que nada, deciros esto, que Dios te ama, y te ama tanto, 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 que quiere la mejor versión de ti. El amor siempre consigue la mejor versión de nosotros mismos. Por eso, por favor, esta mañana, si ahora estás tomando el cafelito de la mañana, o ahora vas en coche, o estás en el trabajo y tienes puesto Radio María, pues decirte esto, que hay un gran amor, y este amor quiere ofrecerte la felicidad. Por eso Dios te ama. Y vamos a atender este tema tan importante. Leí estos días atrás en la revista Quo, una revista que leen muchos estudiantes y muchos jóvenes, un artículo que decía así: la sociedad en la que vivimos determina cuán honestos somos. Lo importante de la honestidad. Esta revista decía: un estudio que congregó a 2.500 voluntarios de 23 países diferentes ha determinado que vivir en una sociedad corrupta nos hace más deshonestos. El estudio, liderado por Simon Getter, profesor de Psicología de las Decisiones de la Universidad de Nottingham, y Jonathan Schultz de Yale, ha sido publicado en la revista Nature, otra revista que anda en las manos de los estudiantes y de los jóvenes. Para llegar a estas conclusiones se realizó un experimento. Los voluntarios ingresaban en una cabina cerrada. Allí debían lanzar 2 dados. Cuanto mayor era el número, más alto el incentivo económico que recibían. El experimento, como veis, es muy sencillo. Debían lanzar 2 dados en orden y decir el número del primer lanzamiento. Supuestamente nadie podía verlos, nadie les haría preguntas, y recibirían en pago según el número al que habían alcanzado. Si todo el mundo hubiera sido honesto, los resultados hubieran sido similares. Pero al existir un incentivo económico por el número más alto, algunos hicieron trampa, ¿cómo no? Los autores concluyeron que aquellos voluntarios que vivían en sociedades con instituciones débiles o corruptas eran más propensos a mentir acerca del número obtenido. Si se vive en un entorno en el que todo el mundo rompe las reglas, se termina pensando que ese comportamiento está permitido. Eso sí, los niveles de engaño nunca fueron muy altos. Solo se buscaba obtener una pequeña ventaja, lo que muestra que, sorprendentemente, la gente en general es honesta. La diferencia se encuentra en el límite que la sociedad en la que uno vive asume como permisible.
de acuerdo con los resultados, la corrupción no solo tiene efectos adversos en la economía de una nación, sino también afecta la honestidad intrínseca de sus habitantes. Pues esta noticia me llamó mucho la atención. Fijaos, cuando una sociedad es deshonesta y lo permisible alcanza cotas muy elevadas, pues la honestidad será más dañada. Al leer y ver esta noticia, tenemos que acudir, como buenos cristianos en el seguimiento a Jesús, tenemos que acudir a cómo es Jesús. Porque el seguidor de Cristo siempre tiene como referencia a Jesucristo. Y Jesús fue un hombre, de una sola palabra. El Evangelio nos lo presenta exhortando así a sus discípulos. En Mateo 10, 26, 33, dice: lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde los tejados. El mensaje de Jesús estaba tan lleno de verdad y de luz que se podía gritar desde los tejados, desde esos puntos más altos de aquellos pueblitos de la Galilea del siglo I. La honestidad es una de las cualidades que nos gustaría encontrar en las personas, o mejor aún, que nos gustaría poseer, ¿verdad, amado oyente? Es que una persona honesta te da mucha confianza, y una persona honesta hace que todo marche mejor. Si alguna vez debemos hacer un listado de las cualidades que nos gustaría encontrar en las personas, o mejor aún, que nos gustaría poseer nosotros mismos, seguramente enunciaríamos la honestidad, porque ¿qué garantiza la honestidad? Garantiza confianza, garantiza seguridad, garantiza respaldo, confidencia, en una palabra, ¿cómo lo diría? Integridad. La honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la conducta que se observa hacia el prójimo, que junto a la justicia exige en dar a cada quien lo que le es debido. Por eso es tan importante esta forma de vivir congruente, coherentemente entre lo que se piensa y la conducta que se observa. Podemos ver cómo actitudes deshonestas, y estas actitudes deshonestas, ¿cuál sería? Hay una palabra por ahí en el Evangelio que muchas veces aparece porque lo denuncia el mismo Jesucristo: la hipocresía, aparentando una personalidad que no se tiene para ganarse la estimación de los demás. Por eso, amado oyente, muchas veces para clarificar las cosas tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo yo soy deshonesto? Pues sí, deshonesto es cuando eres hipócrita, cuando aparentas algo que no eres. O, por ejemplo, el mentir continuamente, o el simular trabajar o estudiar para no recibir una llamada de atención de los padres o del jefe inmediato, o, por ejemplo, el no guardar en confidencia algún asunto del que hemos hecho la promesa de no revelarlo, o no cumpliendo con la palabra dada, los compromisos hechos y la infidelidad. Como veis, todo esto es muy importante. La honestidad en una sociedad es muy importante. La honestidad en nosotros mismos es muy importante, porque como resultado se dará la sociedad que tenemos, o la personalidad que nos vamos haciendo. Mucho de lo que nosotros vivimos lo vivimos en mimetismo. Lo que vemos en los demás nosotros lo imitamos. Faltar a la honestidad nos lleva a romper los lazos de amistad establecidos en el trabajo, la familia,
en el ambiente social, como estoy diciendo, en el que nos desenvolvemos, pensemos que de esta manera la convivencia se hace prácticamente imposible, pues esta no se da. Si las personas somos incapaces de confiar unos en otros, lo que formamos son controversias, muros, separaciones. Para ser honesto, hace falta ser sincero en todo lo que decimos. Fieles a las promesas hechas en el matrimonio, por ejemplo, o fieles en la labor, en la empresa o negocio en el que trabajamos y con las personas que participan de la misma labor, actuando justamente en el comercio y en las opiniones que damos respecto a los demás. Todos esperan de nosotros un comportamiento serio, correcto, justo, desinteresado, con espíritu de servicio, pues saben que siempre damos un poco más de lo esperado. En la convivencia diaria podemos vivir la honestidad con los demás, no causando daño a la opinión que en general se tiene de ellas, lo cual se puede dar cuando les atribuimos defectos que no tienen o juzgando con ligereza su actuar. Si evitamos sacar provecho u obtener un beneficio a costa de sus debilidades o de su ignorancia, guardando como propio el secreto profesional de aquella información que es particularmente importante para la empresa en la que prestamos nuestros servicios, o de aquel asunto importante o delicado que nos ha confiado el paciente o cliente que ha pedido nuestra ayuda, evitando provocar discordia y malos entendidos entre las personas que conocemos, señalando con firmeza el grave error que se comete al hacer calumnias y difamaciones de quienes no están presentes, o devolviendo con oportunidad las cosas que no nos pertenecen y restituyendo todo aquello que de manera involuntaria o por descuido hayamos dañado. ¡Qué importante es la honestidad! ¿Os dais cuenta? Vamos a hacer una pausita para esto que estamos hablando, llevarlo al corazón y pensar un poquito sobre nuestra propia vida. Dios de carne, bendita creación que enamora a su creador, bendito, deseado y deseante, bendito sea Dios, su ardiente corazón, su preciosa sangre, su presencia apasionada en el altar. Bendito el Espíritu libre y amante. Bendita la Madre de Dios, José, los ángeles, los santos. Bendito Cristo. Estamos en el Dios de cada día, en Radio María, sí, en Radio María, y hablamos de la honestidad. Qué importante es ser honestos para tener una sociedad potable en la que podamos convivir con seguridad y sabiendo que podemos confiar los unos en los otros. Y la gran pregunta y cuestión después de haber hablado sobre la honestidad, ¿cómo ser honestos? Si queremos ser honestos, debemos empezar por enfrentar con valor nuestros defectos y buscando la manera más eficaz de superarlos, porque hay que luchar contra la mentira, hay que luchar contra el ser poco coherente, con acciones que nos lleven a mejorar
todo aquello que afecta a nuestra persona y como consecuencia a nuestros semejantes, rectificando cada vez que nos equivocamos, qué sabio es eso, y cumpliendo con nuestro deber en las labores grandes y pequeñas sin hacer distinción, porque muchas veces las cosas pequeñas son las más importantes. Las relaciones en un ambiente de confianza conducen a la mejora personal y ajena, pues si en todo momento se obra con rectitud, se aprende a vivir como hombre de bien, y lo digo bien, valga la redundancia, como hombre de bien, ser honesto. La honestidad de vida es una de las virtudes que Jesús más alaba en el Evangelio. Ser honesto significa mostrarse a los demás tal cual uno es, con debilidades y fortalezas, errores y aciertos, fracasos y éxitos. El amor es consecuencia del conocimiento. Solo se puede amar a alguien a quien se conoce, y las máscaras y apariencias que tantas veces nos ponemos a causa de complejos o falta de identidad como hijos amados de Dios, no pueden ser amadas por los demás ni por Dios. Por eso es tan importante la honestidad. Dios nos ama por lo que realmente somos. ¿Y quién eres tú, amado oyente? Fijaos que la honestidad sobre todo se entiende desde esta identidad. Somos hijos de Dios. Y por lo tanto no por las máscaras que nos ponemos de don perfecto o don todo lo puedo. Esto es precisamente lo que Jesús ataca tan severamente a los fariseos, presentarse ante los demás y ante Dios no como lo que son, hijos que pueden fallar y equivocarse, hijos que necesitan de Dios, que no se bastan a sí mismos, sino que se presentan como sepulcros blanqueados que usan a Dios para satisfacer al ídolo que han hecho de sí mismos, gritando a todos que son fieles por sus propias fuerzas y méritos, con largos ayunos y oraciones sin amor, y por tanto sin valor. Cuando te crees el amor de Jesucristo, entonces es cuando realmente puedes ser honesto, porque no tienes ningún complejo, te sientes amado, también en tus miserias. Una manera de ganar buena reputación es dedicarse a ser lo que deseas aparentar. Esta frase, atribuida a Sócrates, nos invita a ser honestos. El Papa Francisco comentó la parábola de aquel padre que invita a sus dos hijos a ir a trabajar a su campo. Uno le dice que sí, va a ir, pero no va. El segundo le dice que no, pero se arrepiente y sí va a trabajar. No obstante su rechazo inicial, el segundo hijo es quien cumple la voluntad de su padre. Además tiene una cualidad de la que carece el primero, es sincero. El primero miente para quedar bien ante su padre, para no recibir ninguna reprimenda. Incluso ante sí mismo pretende quedar bien. Se cree bueno porque dijo que sí. Se esconde detrás de un falso sí que esconde su pereza. Es un hipócrita que se escabulle sin conflictos, pero engaña y desilusiona a su padre, faltándole el respeto. El problema de un hombre que se comporta así es que no solo es un pecador, sino también un corrupto, porque miente sin problema para cubrir y camuflar su desobediencia, dice el Papa. De esto debemos huir. Por eso, pregúntate, hermano, ¿cómo vas de honestidad? ¿Realmente tú te has preguntado sobre esto? ¿Estoy dispuesto a comprometerme con mi sí a la voluntad del Padre, aunque cueste? Y cuando digo no, cuando me equivoco, ¿estoy dispuesto a arrepentirme y a regresar sobre mis pasos? ¿O hago como si nada y vivo llevando una máscara, preocupándome solo en aparecer como bueno? Evitemos el ser deshonestos con nosotros mismos y con los demás. Pues muy bien, hasta aquí el Dios de cada día de hoy.
hablando de la honestidad. Ya habéis visto qué importante es ser honesto. Hay que escuchar Radio María para que podamos contagiarnos de la honestidad, de los grandes valores de siempre que hacen una sociedad. Y ahora vendrá un programa, La Voz del Papa, del Padre Mario Ortega, que dedica este espacio a conocer lo que el Santo Padre nos enseña día a día, un tiempo para vivir nuestro ser Iglesia en torno al sucesor de San Pedro. Pues no os podéis separar del receptor. Ahora vamos a escuchar algo que habla de nuestra identidad y en la voz del Papa. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en el Día a Día, en Radio María, para hablarnos de lo que vivimos en nuestra vida y en nuestra sociedad. Adiós, hasta luego. Finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Diócesis de Coria Cáceres nos ha acompañado el Padre Miguel Ángel Morán.